El invitado de hoy, el general Jorge Luis García Carneiro, general en jefe y gobernador del estado Vargas. Mi invitado jugó un papel protagónico el 11 de abril. De esa fecha se cumplirán el próximo martes 15 años. En un trabajo periodístico sobre el general García Carneiro, se le calificó como conciencia de la lealtad, porque en todo momento asumió con especial don de mando la lealtad que le debía al presidente Chávez. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de su gestión como gobernador del estado Vargas. Bienvenido, general. Gracias, doctor. Gracias a Televen. Gracias a usted por haberme hecho esta invitación. Me va a permitir hablarle a los venezolanos, a mi gente, a mi pueblo, a mi estado. Empecemos por su protagonismo el 11 de abril. Usted era para entonces comandante de la tercera división, con sede en Fuerte Tiuna, y yo era ministro de la Defensa. De ahí que tenemos muchas anécdotas que compartimos casi siempre, ¿no? Sí, señor. Empieza usted con alguna. Sí, el cargo de comandante de la guarnición era el cargo colateral como comandante de la tercera, que tiene responsabilidades jurisdiccionales en los estados Caracas, Vargas y Miranda. Es realmente la responsabilidad. Y dentro de esa responsabilidad, pues, el sostenimiento del orden público. Una de las grandes tareas que tiene un comandante de guarnición, o en este caso, como se está llamando ahora, jefe de zona o jefe de SODI, es precisamente esa: preservar el orden interno dentro de sus espacios a los cuales se le asigna. Y por supuesto, veníamos de un enero que progresivamente se iba acrecentando el recalentamiento de las calles y se venían acrecentando situaciones que ponían en evidencia un estado alterado en cuanto a orden se refiere. Y es aquí donde yo quisiera mencionar que aparece una orden de repente emitida por Vázquez Velasco, comandante del ejército, que yo tenía que cumplir un ejercicio de campaña a partir del 7 de abril en el sur del lago. Usted sabe muy bien que dentro de la hipótesis de guerra teníamos nosotros responsabilidades de conducir ante un país negro, conducir operaciones de defensa, tomando en cuenta que el sur del lago es una zona, un bolsón que hay que proteger, tomando en cuenta de la necesidad de que si por circunstancia es derribado el puente sobre el lago de Maracaibo, podían quedar nuestras tropas aisladas dentro del contexto general de la seguridad. Hoy, a pesar de que ese puente tiene su artillería antiaérea de protección, siempre se preserva tener vías alternas que podían darle un flujo logístico a las tropas. Ese es un ejercicio. Pero el interés de ello, de sacarme de la guarnición, era con el objeto de tener los espacios disponibles para actuar a su antojo. Y es por esa razón que yo le manifiesto al general Lucas Rincón la necesidad de que me permita no ir. Yo no quiero ir a un ejercicio porque estoy observando una alteración en el orden interno y yéndome, pues yo creo que no era lo más conveniente. Él me autoriza, me dice, quédate, yo hablo con el general Vázquez Velasco. Pero volvió nuevamente a emitir la orden de que yo sin dilación tenía que ausentarme de Caracas e irme a conducir un ejercicio de puesto de comando para revisar todo lo concerniente a esa práctica normal de revisión de planes operacionales. Y por esta razón yo vuelvo nuevamente a decirle al general Vázquez, al general Lucas Rincón, y le volví a manifestar mi preocupación de yo permanecer en la ciudad por esta razón. Bueno, hasta el momento la orden era que continuara,
por orden del general Lucas Rincón. Él desiste en vista de mi preocupación y de que yo debo permanecer. Él no le quedaba otra sino aceptarla, ¿no? Y por supuesto estamos llegando ya casi al 30 de marzo, cuando por iniciativa de unos oficiales que me acompañaban, decidimos hacer un pronunciamiento con el objeto de darle fuerza a lo que estábamos observando. Y con todos los comandantes de las unidades del Fuerte Tiuna, con el permiso del presidente Chávez, quisimos hacer el pronunciamiento. Y ahí sucede un hecho, el 30 de abril, estoy hablando de 11 días antes de los acontecimientos. Le dicen que el alto mando, sobre todo Rosendo Manuel, amenaza, digo yo, si esa es la palabra, le dice al general Lucas que si yo hago un pronunciamiento iba a renunciar todo el alto mando. El general Lucas Rincón me llama, porque ya teníamos listo para en cámara salir en apoyo al presidente. Bueno, ellos tomaron su decisión, hablaron con el presidente, yo no sabía, y yo me niego a bajarme de las cámaras para el acto, y al final yo le digo, si el presidente me llama y me dice que me baje, yo me bajo. Ellos logran eso, el presidente Chávez me informa, mira, es bueno, vamos a lo que ellos sean los que den el pronunciamiento, ya que ellos están en esa condición, que lo hagan ellos, pues. Yo me retiro y empezaron ellos a cada uno a hacer su pronunciamiento. Pero, ¿qué observamos allí? Un pronunciamiento, yo lo digo con el perdón de Cantinflas, cantinflérico. No tenía ninguna solidez, no había el apoyo realmente al cual queríamos sentir, el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas para el presidente Chávez. Pero fue muy vago la presentación del alto mando. Por esa razón que nos pusimos más en alerta, y por eso es que 10 días después, el 11 de abril, vemos cómo se presentaron los acontecimientos donde usted como ministro, en el 5º piso de ese edificio, que en ese momento era la inspectoría, el comandante de las fuerzas militares, y usted y yo presenciamos cómo se llevó a cabo esa mañana. Así es. Una conclusión de lo que pasó. 15 años después. 15 años después, bueno, vemos unas Fuerzas Armadas diferentes, bien comprometida con su pueblo. Estamos en un ejército o una Fuerza Armada que por muchísimos años fue captada por la CIA, dado los cursos que se hacían becados en el norte. Y la presencia de la misión militar norteamericana. La presencia de la misión norteamericana en el Fuerte Tiuna hacía mucho de que el compromiso de estos oficiales ya fueron captados, ya eran miembros de la CIA, pues. Ya jugaban el doble papel, ya eran traidores de por sí de la patria. Y bueno, y vemos ahora, 15 años después, una Fuerza Armada bien comprometida con su pueblo, bien comprometida con el compromiso de una Constitución que le da toda la fuerza para que se mantenga la lealtad suprema, que es lo más importante, a la patria, la lealtad suprema que se debe tener a las instituciones y la lealtad suprema que se deben de tener para con los superiores. Esos son los 3 niveles de lealtad que yo resalto, porque en muchos casos el juramento que normalmente hace un oficial cuando llega a la Fuerza Armada dice, y no abandonar jamás a vuestros superiores. Pero ahí es donde yo quiero hacer hincapié, porque yo abandoné, en este caso, a Vázquez Velasco. ¿Pero por qué lo abandonó? Porque yo analizo, como debo hacerlo, que la lealtad primero es a la patria. Y cuando yo veo que él se deslinda de la lealtad suprema, yo tengo que apartarlo y buscar la columna que sostiene el país, la lealtad suprema que nos enseñaron por encima de todas las cosas. Por eso es que yo me aferro al presidente Chávez, quien desde el primer momento lo vi que estaba haciendo grandes esfuerzos para tratar de llevar adelante un compromiso
de un país que venía en decadencia en cuanto a atención sobre los más débiles. Si recordamos que en el año 2000 yo fui protagonista de llevar adelante el Plan Bolívar 2000 en Mérida, en Táchira y en Caracas. Y la primera orden era dar empleo rápido. Y si plan de empleo rápido era un plan que elaboró el presidente, porque teníamos la tasa de desempleo estaba rondando el 23%, era muy alta. Y la necesidad de tratar de suavizar un poco la tensión, porque estamos en plena extrema pobreza prácticamente. Ahora, general, esa reacción que tuvo tanto el pueblo como la Fuerza Armada a partir del golpe, que se expresó abiertamente ya el 13 de abril, es una reacción del momento, de la coyuntura, o se puede interpretar que tiene una proyección histórica y que de repetirse un hecho de esa naturaleza, se repetiría una reacción con las mismas características. Yo creo que completamente se repetiría con facilidad. Fíjense que el día 11, 12 y 13 no hubo ningún acuerdo entre Fuerzas Armadas y pueblo. Eso nació del alma, nació espontáneo. La gente consciente de lo que se venía haciendo, por supuesto, reacciona. Lo bueno es que se consigue con un grupo de oficiales que en verdad, teniendo uno conocimiento de los acontecimientos, le salimos al paso y nos dimos la fuerza, nos abrazamos juntos para, bueno, derrocar un intento de golpe fascista que tenía por encima el compromiso de llevarse por delante a quien sea, como sucedió en esos casos, el Puente Llaguno, asesinatos en nuestras calles, sangre, y a echarle la culpa a un gobierno, como tal cual lo vimos en los videos, donde señalaban que el presidente había ordenado asesinar a un pueblo que estaba en contra de su voluntad. Y eso se desmontó después con el tiempo. El próximo martes se cumplen, repito, 15 años de ese episodio, que marcó la historia venezolana, sin duda. Ahora, recordar esa fecha, para mí tiene sentido de que no se puede repetir una experiencia similar. Y como estamos viendo un contexto cruzado por las tensiones en este momento, ¿qué recomendación sugiere usted en las actuales circunstancias? Yo realmente sí sigo insistiendo en que es necesario insistir en el diálogo. Lo que queremos al país, lo que estamos conscientes del compromiso que representa para un pueblo, la paz que debe privar por encima de todas las cosas. Negarse a sentarse en las mesas, dirimir lo que en ello hay un desacuerdo, ver cómo nosotros observamos que persiste la necesidad de acudir a organismos internacionales para buscar fuerza, porque interiormente no la tienen. Yo creo que es bueno pensar en que se debe reflexionar pues, ante esta situación. Yo, ¿verdad?, comprometido como estamos nosotros, con esa Venezuela que nos está llamando a nosotros a la unión, pues, a salir adelante, pero una unión verdadera, no la unión de la cual los diputados sin rostro. Yo lo llamo sin rostro por una razón, doctor. Me disculpa que le haga esta acotación. Nosotros arrancamos la campaña y nuestro sentimiento fue el llevar un mensaje donde había un proyecto país. Y así se lanzaron todos nuestros diputados. ¿Qué observamos nosotros en ese espacio? Que no existieron campaña electoral por ningún diputado. Yo no vi ninguna manifestación. Yo no vi ni siquiera el puerta a puerta. Ellos se basaron en que en la guerra sucia que montan contra el país, con el acaparamiento, con el desabastecimiento, con todo aquel juego de una guerra sucia, mediática y asquerosa, que quería quitarle el apego a un presidente, el apego de su pueblo a un presidente, donde realmente está en evidencia
cómo buscar la forma de llegar al poder sin hacer esfuerzo de presentar ni apoyo ni presentar un proyecto país. Y vemos como en el caso de Vargas, allá hay 2 diputados que llegan, pero nadie los conocía. No hicieron campaña. Y lo que pasó en Vargas se repitió en todos los estados. Gente que fueron designados, por ejemplo, en Monaga. Yo conozco un diputado que fue designado en Monaga por un partido de la oposición. Y se negó a ir a Monaga porque él no quería ser diputado de Monaga. Bueno, la sorpresa es el que quedó como diputado. Entonces, ese diputado se sorprende cuando le dan cuando dice que ganó como diputado. Esa asamblea sin rostro es la que tenemos hoy en día. General, el momento que estamos viviendo tiene ciertas peculiaridades. Una de ellas, la dirección de la oposición no está en el país, sino en el exterior. La influencia que tiene la OEA, el equipo de este inefable burócrata que es Almagro, la conexión directa entre la OEA, el Departamento de Estado e incluso el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, tiene un peso muy grande sobre una oposición muy disminuida en Venezuela, muy frágil, muy débil. Y por tanto, gran parte de lo que está realizando la oposición está marcada por el signo de la injerencia extranjera. Ese dato existió también hace 15 años, cuando los Estados Unidos hizo actos de presencia, incluso el embajador americano entonces, Shapiro, se presentó a Miraflores a rendirle culto a Carmona, ¿no? Pero, ¿cómo ve usted la situación desde ese punto de vista? Y le preguntaría además lo siguiente: una respuesta del pueblo y de la Fuerza Armada hoy en día sería similar a la que se le dio hace 15 años al golpe contra el presidente Chávez. Sí, bueno, doctor, yo puedo decirle que después de esa experiencia del 11, cuando quedó evidenciado la participación del gobierno de los Estados Unidos contra un sistema que ya nosotros veníamos por muchísimo, por lo menos desde el inicio del comandante Chávez, afianzando esa democracia participativa y protagónica, de la cual nos sentimos orgullosos. Vemos cómo lamentablemente hizo mella al comienzo para darle fuerza a un Carmona o a una oposición golpista. Todos los conocimos. Pero yo analizo que el presidente Chávez, cuando se da cuenta de la necesidad de conducir una política exterior que realmente nos puso en evidencia que la OEA daba a entender de que no estaba cumpliendo con una de las funciones, que en vez de unir los pueblos, lo que estaba provocando es invasión de pueblos. Y por eso es que Chávez habla del CELAC y crea el CELAC, menos Colombia, menos Estados Unidos y Canadá, y dándole fuerza a ese CELAC era para buscar eso, esa fuerza que nosotros debemos tener los países latinoamericanos contra un monstruo, contra un imperio. Bolívar en su expresión y en sus diferentes cartas se lo manifiesta. La UNASUR que crea Chávez era buscar esa fuerza. El ALBA. Es decir, la política exterior de Chávez fue más que todo ir en contra de una organización que, lejos de buscar la unión de los pueblos, lejos de buscar la fuerza para dar soluciones ante problemas de cualquier tipo, era una institución que se dedicó fue a provocar invasiones. Empezó a sentirse como la institución que iba a utilizar el brazo armado, el imperio, para dominar los pueblos. Y eso se sintió y eso es lo que estamos viendo hoy día. Esa política que usted señala de Chávez fue previsiva. Indudablemente esa visión que tenía Chávez de anticipar incluso los acontecimientos plasma perfectamente en esa situación. Es decir, él armó ese bloque de política y de naciones para dar respuesta a esa injerencia, que es la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Por eso le pregunto también que si la reacción frente a una aventura que puede ocurrir en cualquier momento, porque hay fuerzas muy, muy poderosas presionando, la reacción puede ser de la Fuerza Armada y del pueblo, puede ser
más fuerte que la reacción cuando se produjo el golpe del 11 de abril. Sí, yo realmente, yo que vengo del seno de las Fuerzas Armadas, pues, y sigo creyendo en la fortaleza que ella tiene como institución. Estoy claro de que las Fuerzas Armadas de hoy son Fuerzas Armadas, una Fuerza Armada bien comprometida con la paz, una Fuerza Armada bien comprometida con un pueblo, comprometida con un gobierno que está basado en la Carta Magna, en el respeto a la Carta Magna. E influencias extranjeras, eso nosotros estábamos claros que podían existir. Ya había hablado mucho de que el camino que nos tocó escoger era un camino difícil, porque nos íbamos a enfrentar contra un imperio. Chávez hablaba de una nave que estaba en alta mar, con todos los vientos huracanados y tormentas eléctricas, pero ese era el camino. Difícil, pero era el camino. Si queríamos una libertad plena, ese era el camino. Ahora, si es que no queríamos, bueno, íbamos a hacer lo que se dejó por allí entrever hace pocos días, íbamos a hacer perros agachados en una alfombra. Yo creo que este es el momento para yo decirle que hay fe y tengo fe en una Fuerza Armada que cada día se siente más comprometida con un proceso, con este proyecto país. Y de aquí vale la pena un reconocimiento a los que ocupan funciones en el alto mando, porque no le ha sido fácil, no le ha tocado fácil. Pero yo desde aquí pues me siento orgullosísimo. Han sido feroces los ataques. Ha sido duro, duro. Sí. Ahora, usted es gobernador del Estado Vargas, ¿no? Yo tengo el resultado de una encuesta de Interlaces, hecha recientemente allí, donde se revela que el 69% de los habitantes de Vargas evalúan positivamente su gestión y que un 49% votaría en el caso de que se plantease su reelección. Estos son datos bien interesantes, ¿no? Creo que eso más o menos se repite en otras gobernaciones chavistas, ¿no? ¿Cómo ha logrado usted sortear las inmensas dificultades, los grandes problemas que tiene el Estado Vargas? Los ha ido superando para lograr este clima favorable a usted. ¿Cómo se ha manejado como gerente de una institución pública? Sí, doctor, yo creo que hay algo importantísimo, ¿no? Cuando se ocupan cargos y se evalúan los problemas que afectan más a la población y uno los analiza con detenimiento y empieza a darle solución a lo que ya es desconocido por todos. Yo le puedo decir, doctor, que se evaluaron 4 problemas en el momento de iniciar mi gobierno que estaban quejando mucho al guaireño, al varguense, que era la inseguridad, fue la primera, la vivienda fue la segunda, la vialidad era la tercera, la cuarta estaba en el saneamiento ambiental. Eran las 4 más relevantes, pero sonaba mucho el problema del agua. 5 problemas que nosotros teníamos que empezar por darle solución a ellos. Y con el equipo de trabajo comenzamos a hacer el esfuerzo para atacar uno que otro. Por decirle seguridad, yo puedo darme el gusto de decir hoy que el Estado está identificado como el Estado más seguro de toda Venezuela. Tenemos un promedio de 2 o 3 muertes de criminalidad, 3 en todo el territorio en un mes, a veces tenemos 2, a veces no tenemos ninguno. Y cuando usted analiza una Vargas o una Guaira pegado a Caracas como capital de la República, una frontera con Miranda, frontera con Aragua, con las visitas de sábado y domingo, y esas concentraciones de Semana Santa, Carnaval, diciembre y días festivos, pues nos identifica que estamos
acertando con esa política de seguridad. ¿Y en materia de vivienda? En materia de vivienda, nosotros estamos, en estos momentos se han construido 22.000. Jamás en la historia, en 40 años, por lo que hemos analizado, no llegamos a tener más de 300 viviendas construidas en esos 40 años. No llegamos más de 300. Puedo hasta nombrar los urbanismos que se hicieron en esos 40 años. No conozco otro. Entonces, 22.000 fue una buena respuesta. Cuando el presidente Chávez nos manda a buscar terrenos, inclusive terrenos urbanos, que por estado de abandono y por necesidades había que proceder. Bueno, 22.000 compatriotas hoy tienen su familia, su techo. 7.800 han venido proceso de recuperación con Barrio Nuevo Tricolor. Y seguimos construyendo. En este momento tenemos la construcción de unos edificios en María Abajo y tenemos la construcción de 234 viviendas en Los Corales, ya próximo en un estado del 90% de construido. La vialidad. La vialidad era un problema gravísimo porque eran los tráficos que ahogaban, asfixiaban. Se iba para el este, lo que era el tráfico en el puerto de La Guaira. Logramos la ampliación de la vía, se hizo el elevado, luego el elevado de la Plaza del Cónsul. Después nos fuimos para el oeste y vemos cómo resolvemos el problema en el puente Zamora, que era un obstáculo difícil. La gente se echaba hasta 1 hora de Maiquetía a Catealamar. Hicimos el elevado de Catealamar, hicimos el puente de Mamo, hicimos la vía nueva con la transformación del hábitat, que fue la nueva avenida bicentenaria de María Abajo. Es decir, que le buscamos 2 entradas importantes a la Catealamar, que estaba asfixiada en una sola. Y lo importante es que esa vía alterna que le buscamos dieron una respuesta positiva. Yo le puedo garantizar que del aeropuerto a Catealamar o a Mamo, usted no pasa de 5 minutos, 10 minutos, cuando mucho. Y eso eran tiempos de 1 hora, hora y cuarto. Pero también tuvo que ver mucho con la captación de tomar en cuenta una buhonería que estaba en plena ciudad, en plenas calles, fueron recogidas, hicimos un mercado comunitario, se ubicaron 667 personas que antes eran buhoneros, como yo los llamo, como búhos, y se pasaron a ser pequeños comerciantes con trabajos dignos, porque ahora podían cerrar sus negocios, abrirlos, y tener baños, tener aseo, tener restaurantes. Ya eso le pone una condición diferente. Y la playa chévere, que fue la que recogimos toda la gente que tenía venta de comida informal, sin puntos de agua, sin medida higiénica, fueron reubicados y dándole todas las condiciones y medidas higiénicas propias para la venta de comida. Un problema muy agudo allí es el agua. Sí. ¿Qué respuesta le están dando? El presidente Nicolás Maduro, cuando observó el problema grave que tenemos el agua, grave por una razón, doctor. Todo el sistema de acueducto del Estado Vargas fue construido en el año 1911. Es suponerse que 50 años después tenía que entrar en un proceso de recuperación y de atención, remoción de nuevas tuberías, etcétera, ¿no? No se hizo en los años 60, ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90. Nos queda a nosotros una tubería completamente obstruida, podrida, que dejó de percibir 400 litros por segundo desde Caracas. Vino la sequía, el fenómeno del Niño, se secaron las principales fuentes de agua en el estado. Veníamos hasta con cisterna a buscar el agua en Caracas. Bueno, empezó a hacerse un trabajo donde el presidente Nicolás Maduro, junto con el ministro de Ecosolidaridad y Agua, a trabajar duro con unas tareas que nos puso a corto, mediano y largo plazo. Las tareas de corto plazo fueron realizadas en su totalidad y las de mediano plazo también, que fue apertura de nuevos pozos, lograr
que se recuperara el tanque de almacenamiento que tiene Cerro Colorado en Naiguatá, que le iba a dar respuesta a Naiguatá, a Caraballeda y a Macuto. Luego hicimos la toma de Oricao, que estaba en este momento dando 200 litros por segundo. Reforzamos la toma de Puerto Cabello, de Puerto Maya, Puerto Cruz, que también tenía problemas de avería. Y retomamos con 24 kilómetros de tubería nueva del viaducto, de la vía del acueducto Caracas-La Guaira. En verdad ha sido un esfuerzo grande. No hemos completado la misión porque faltaba la tarea más grande, que es la de largo plazo, que es la construcción de un dique o una presa que nos permita reservar suficiente agua y en tiempos de sequía, bueno, tener un reservorio que nos permita mantener la regularidad del suministro. Se montó un proyecto de esa presa, se buscaron personas que por conocimiento, desde el punto de vista internacional, sabían el problema. Se le llevó bajo el conocimiento de la población de Puerto Cruz y Puerto Maya. Ellos 10 años antes habían rechazado el proyecto. Se les explicó la necesidad de la construcción del acueducto. Bueno, y quedó aprobado para comenzar su realización. Porque Vargas en este momento todavía está como una casa sin tanque. Llega agua, sí hay agua normal, pero no tiene dónde almacenarla. Y ahí es donde está realmente el problema del Estado. Yo, con el proyecto ya en la mano, y el presidente con toda la disposición, apenas sobrepasemos el problema económico, como es el bajo de los precios del petróleo, yo estoy seguro que vamos a emprender ese compromiso de llevarle adelante la presa de La Guaira del Estado Vargas, que es la que nos va a resolver definitivamente el problema. Para concluir, general, ¿cómo usted observa el futuro inmediato? ¿Positivamente, negativamente, con optimismo o con pesimismo? Mire, yo realmente veo el futuro inmediato con mucho optimismo. Venezuela tiene un potencial increíble que puede salir con facilidad ante cualquier situación de emergencia económica o de emergencia de alteración como lo estamos observando en estos momentos. Yo estaba hablando con unos inversionistas y me estuvieron sacando la cuenta del por qué invertir en Venezuela. Me hablaban, Venezuela es el único país que subsidia la gasolina a 30 millones de habitantes y 10 quizás del norte de Santander. Es el único país que subsidia la electricidad. Lo que pagamos en electricidad, lo pagamos una irrisoria. Eso me lo están diciendo ellos, no yo, lo estaban comentando. Y el agua, dice, esa es otra cosa que tenemos. Cuando hacemos comparaciones con otros países, con el vecino, donde la gasolina es extremadamente cara, donde el agua es extremadamente cara, la electricidad es extremadamente cara, ellos dicen, la única forma de tener mejores dividendos, por supuesto, es invirtiendo en Venezuela. Además de su riqueza, Venezuela tiene un sinfín de cosas que nos ponen a la prueba de que podemos resolver cuantas cosas. Voy al caso Vargas, yo no sabía que en Vargas era un estado que se iba a identificar como un estado con minerales estratégicos importantes. Y gracias a que el Instituto de Geología y Minería nos hizo una identificación y podemos decir, tenemos reservas probadas de mármol, tenemos reservas probadas de 3 o 4 minerales estratégicos importantes que próximamente nosotros en lo que vamos a celebrar, que es la Vargas Potencia, vamos a ponerlo al servicio para que todos los inversionistas que estén interesados en uno de otro de esos minerales tan importantes desde el punto de vista industrial, pues tengan buenas inversiones. Bueno. Hoy el motor turismo juega un papel importante. Tenemos muchos interesados, tenemos 3 desarrollos importantes en la construcción de hoteles 5 estrellas, tenemos 15 posadas de nivel, de altura, que están en construcción,
los 2 hoteles Sheraton y Meliá que está llevando a cabo el gobierno. Próximamente 2 años estaremos inaugurando el Gran Hotel del Caribe. Tenemos la construcción del teleférico Macuto Guarera Repano. En este momento estamos desarrollando la cinta costera desde Pariata hasta Macuto, y se han desarrollado obras importantes. Yo creo que nosotros estamos dando buenos pasos para que dentro de esos 15 motores Vargas cumpla un papel importante para que forme parte de lo que nosotros deseamos, formar parte del Producto Interno Bruto como Estado, para decirle al gobierno que Vargas está presente con toda esa política económica que el mismo presidente ha puesto sobre la mesa. Bueno, comparto su optimismo. Muchas gracias, ¿sabe? Gracias. Suerte.